Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Consumidores en Acción. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre un tema que está cotidianamente en la charla de todos los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con esto de las mejoras en la economía macro, pero que los consumidores, los argentinos y las argentinas no lo podemos percibir. Como siempre, en esta emisión de Consumidores en Acción, me encuentro con Valeria Baccaro, que junto a ella vamos a estar llevando a cabo este programa junto a un invitado también. Hola, Gise, ¿cómo estás? Bien, Vale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad bueno, que me alegro. Creo que tenemos ya instalada esta sección de actualidad y economía en Consumidores en Acción, porque ya hace 4 años que estamos en el aire haciendo este lindo programa en el que educamos, difundimos información importante, imprescindible muchas veces para consumidores y consumidoras. Y vamos siguiendo también, obviamente, las políticas de Estado, las distintas medidas que se toman. Lo hacíamos antes quizás con precios cuidados, lo hacíamos con ley de talles, con de qué manera se interferían los precios para que no hubiesen aumentos desmedidos, cómo se establecían los subsidios a las personas con discapacidad o a los servicios públicos domiciliarios. Bueno, hoy en día las noticias pasan por otro lado. Los consumidores vemos a los analistas políticos, los medios de comunicación, las redes sociales, llenándonos de data sobre cómo invertir o a su vez cuáles son estas políticas que llevan adelante el gobierno nacional que nos van a sacar del pozo, ¿no? O que nos vienen mejorando supuestamente. Por eso, hablando de macroeconomía y de cómo esto debería afectar a los consumidores o por qué no afecta, o en la medida que se dice que los consumidores vamos mejorando, hemos invitado nuevamente a Matías Stanley, magíster en administración, que siempre nos puede traducir en un idioma liso y llano estas medidas económicas o también muchas veces aquello que no se dice o que en definitiva está pasando pero no se visibiliza, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Así que podemos hablar un poquito de por qué esta mejora en la macroeconomía que hay a partir del segundo semestre de 2024 y en el primer trimestre del 2025, que en este primer trimestre del 2025 la macroeconomía creció un 5,8%, que es un rebote de la caída de un 5% que había obtenido en 2024. Pero esa recuperación, ese rebote del PBI a nivel macro no es percibido por un porcentaje considerable de la población y por ende de los consumidores que no ven en su vida cotidiana una mejora en la calidad de vida. Y puede haber diferentes razones por qué un grupo considerable de consumidores no ven mejoras en su calidad de vida. Una de ellas es porque el IPC mide la inflación con una canasta de consumo del 2004-2005. En esa canasta, la ponderación de los servicios como gas, electricidad, agua, los gastos de vivienda, los servicios de comunicación como puede ser internet, telefonía celular, representaban un porcentaje escaso en el índice y lo sigue representando porque no se actualizó. Bien. Hay un estudio del propio INDEC del 2018 donde hay una canasta de consumo ponderada más actualizada y donde los índices, donde la preponderancia de los servicios son más importantes en el índice. Claro, lo que nos estás diciendo es que esa consideración de esa variable no se mide con el impacto que realmente tiene. Exactamente. Es como que estuviese devaluada, como que está bajada en el precio. Exactamente. Menos porcentaje de lo que nosotros ganamos va a servicios. Por Hoy, la medida, digamos, no significa la realidad. Si
si el INDEC hubiera utilizado en el año 2024 para medir el índice de precios al consumidor, una canasta de consumo más actualizada como la que hay estudiada en 2018, eso hubiera dado una inflación anualizada del 134% en lugar del 118%, que no es tan pequeña la diferencia. Bien. A la hora de discutir una paritaria, etcétera. Claro, que creo que en ese punto está el tema, ¿no? Digo, en otro momento de otros gobernantes, ¿no? Se hacía mucho hincapié y se discutía, ¿no? El rol del INDEC y cómo se medía eso. Digo, evidentemente ahora también tampoco se está midiendo como se debe medir, porque seríamos más pobres todavía. Se debe actualizar, implementar la actualización de la canasta básica, nada más que eso, para que tenga una medición más aproximada. Bien. Nunca va a ser precisa, perfecta, porque se toma una canasta promedio. Claro. La inflación de cada uno es distinta. Claro. Hay países que te permiten medir la inflación de cada uno individual. Eso, la canasta siempre es un promedio, pero el promedio hoy está desactualizado. Bien. Porque debe tener mayor preponderancia los servicios. Bien. Esto obviamente que está ligado a lo de la inflación, ¿no? Que la inflación está de alguna manera frenada, controlada, y que esto no se ve en la suma de precios. Pero digo, vos recién hablabas de rubros que justamente fueron los que tuvieron los actos, digamos, de acomodamiento y de gran andamiaje de lo que fueron los aumentos, ¿no? Porque hablamos de medicina prepaga, hablamos de servicios educativos privados, seguramente los servicios públicos que impactan no solo en el consumo de uno, sino en lo de las expensas y todo lo que eso se traslada después a los precios, naftas, transporte. Entonces yo me pregunto, si tenemos estas situaciones que no reflejan la realidad, ¿cómo hace un consumidor para enfrentar esta realidad hoy en día? ¿Qué herramientas tiene? Yo creo que los sindicatos tendrían que utilizar índices con mayor preponderancia de los servicios y evaluar cuánto es una canasta de una familia tipo y en base a eso discutir los salarios. Bien. Claro, después el problema es también, ¿no? Las paritarias firmadas todas terriblemente a la baja, ¿no? Entonces ese dinero, ese poder adquisitivo con el que contamos cada vez es más bajo y aparte no sabemos cuánto vamos a gastar, por ejemplo, en servicio el mes que viene. Entonces, como consumidores... Hoy hay una desaceleración de la inflación, producto de que se está sosteniendo el tipo de cambio por debajo de los 1.200 pesos en forma artificial, en base a un fuerte endeudamiento externo en dólares y a altas tasas de interés en pesos para que los ahorristas no vayan al dólar. Pero eso tiene consecuencias sobre la economía real, porque pierden competitividad con un dólar atrasado y con altas tasas de interés muchos sectores productivos, como el pequeño y mediano productor agropecuario, las diferentes industrias, que hoy vemos problemas en General Motors, en George Gallo ayer, con suspensiones, despidos. Eso hace que también impacte en la generación del trabajo formal, registrado, con buenos ingresos. Nos está generando trabajo formal registrado de buenos ingresos. Cada vez es mayor la precariedad laboral. Bien. Hoy la tasa de empleo informal está en un 42%, que se ha incrementado en el último año. Y el desempleo llegó a 7,9%, con un 10% de su ocupación. Esos son los últimos datos del primer trimestre del 2025, del INDEC. Ahora, con respecto a los consumidores, digo, porque me parece que la idea también de este programa es poder entender la realidad en la que estamos, digo, porque también en este último tiempo lo que se ha agrandado es la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene, porque mientras algunos en estos días están viendo
cómo viajaron a Miami o cómo viajan a Miami, otros no llegan a fin de mes. Es así. La brecha de desigualdad se mantiene, no se modificó por esta mejora en el Producto Bruto Interno. Y no solo el viaje a Miami, las brechas de consumo existen porque existen las brechas de ingresos. Por ejemplo, en el año 2024, el consumo de productos masivos cayó en promedio un 11% y no se recuperó en el transcurso del año. No. En cambio, los autos importados, sobre todo los de alta gama, aumentaron su participación en el mercado de automóviles. Hoy, en el 2024, el 51% de la venta de autos fueron autos importados y el 49% nacionales, cuando en 2023 fue 70% nacionales y 30% importados. Claro. O sea que sí hay políticas públicas destinadas para determinados consumidores, podríamos decir. Bueno, el dólar bajo alimenta la importación de autos, los autos de alta gama son más accesibles para un grupo reducido de la población. Hay políticas públicas para consumidores de altos ingresos. Claro. O sea que desde luego son consumidores, pero de altos ingresos. Podríamos decir que ahí sí se ve el impacto de la macro, en ese tipo de bienes suntuarios, de bienes de lujo, lo que uno puede decir. O los viajes al exterior. O los viajes al exterior, como vos decías. Pero eso no es inocuo porque tiene efecto macroeconómico también, negativo. Lo que no se está viendo es que Argentina tiene un déficit en cuenta corriente en el sector externo importante si sigue sosteniendo esta política cambiaria de atraso cambiario. Y no va a ser sostenible en el tiempo. En algún momento no nos van a prestar más, va a haber que devolver lo que nos prestaron. Y Argentina, para poder devolver los vencimientos que tiene en el futuro, va a tener que tener un superávit en cuenta corriente. Es decir, que salgan más dólares de los... que salgan menos dólares de lo que ingresan. Claro. Eso es la cuenta corriente. El superávit de exportaciones e importaciones, ese superávit comercial cada vez se reduce más. Y eso no alcanza a compensar ese pequeño superávit, el déficit que tenemos, por ejemplo, en la cuenta turismo, que cada vez es mayor. Argentina se ha transformado en un país caro en dólares. Exactamente. Claro, a eso justamente Hubo una inflación importante también en dólares, que eso no se dice por la apreciación cambiaria. Claro, es muy caro porque la gente piensa, a lo mejor, bueno, en vez de vacacionar en el país, y me conviene, me voy a Brasil, me voy a Chile, me sale lo mismo. O cuando a veces se hacen los informes y dicen lo que sale, por ejemplo, comer en Capital o comer sentado mirando la Torre Eiffel, casi hasta que es más barato comer en París. Bueno, exactamente. Eso pasó también en los 90, con Martínez de Hoy, y siempre termina mal. Vos podés reprimir el cambio y reprimir la inflación en base a un atraso cambiario por un tiempo. Después eso no es sustentable en el tiempo y no termina bien. Exacto. ¿Y cuáles podrían ser las salidas a esto? Obviamente debería haber un cambio de políticas de acción del gobierno nacional. Pareciera que no las va a hacer, pero bueno. No, va a profundizarse esto mientras el gobierno de Estados Unidos lo financie, pero eso todo tiene un límite. En algún momento va a haber que devolver ese dinero prestado. Y tanta deuda con el FMI es un condicionante para la política económica. Por más que cambiemos el gobierno, probablemente el margen de acción de un futuro gobierno de otro signo no sea muy amplio. Esto de alguna manera explica esto que uno escucha, ¿no? Por la calle o con familiares, amigos o en grupos de reuniones, que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Esto tiene que ver, por este lado, tiene que ver sin duda con situaciones que generan a muchos consumidores entrar en lo que se llama, bueno, la gestión de deudas, ¿no es cierto? O ver de qué manera se distribuye la escasez, porque si una familiar pierde el trabajo o ese trabajo es precario, donde uno no cuenta con el mismo ingreso,
donde aumentan los alquileres y los servicios y llevan a que uno tenga que volver a la casa de los viejos o de repente tener que sacar a los chicos de la escuela y llevarlos a una escuela pública en lugar de una privada, son medidas que se toman que nada tienen que ver con esta mejoría. Quizás esto que vos nos decís, que si bien es un baño de realismo, no tiene nada de optimismo, creo que nos sirve a quienes estamos detrás de los reclamos, de cuántas veces tenemos estas consultas aquí en el Centro de Atención de la Unión de Usuarios y Consumidores, que nos cuentan cómo se vienen atrasando en las tarjetas, que por eso están informados en el Veraz. Les preguntamos, Matías, a qué se deben esos consumos, y se deben al consumo de medicamentos, se deben al consumo de comidas. Aquí, por ejemplo, en la proveeduría de empleados de comercio, uno puede con determinados bancos y tarjetas de crédito pagar hasta 3 cuotas sin interés. Entonces, también eso genera, obviamente, un endeudamiento que se suma quizás a hechos que le hemos hablado muchas veces, como es el sobreendeudamiento pasivo, ¿no? Por pérdida de trabajo, por el fallecimiento de un familiar, porque los que están en condiciones de trabajo también ayudan a los jubilados de las mínimas o de no tan mínima. Entonces se da un combo, digamos, que parecería ser que no está del todo analizado cuando se toman este tipo de políticas, pensando solamente en la macro y no en el día de los argentinos, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho que otra vez nos vuelvas a contar con otros términos y quizás con una forma más clara de, bueno, analizar lo que está pasando, las buenas noticias que parecen estar en distintos medios de comunicación, pero que parece ser que en la realidad estamos viendo ciencia ficción. Ese es un poco el análisis que a mí me queda para hacer. No sé si vos tenés algún otro, pero creo que hay noticias que para los consumidores son más de Steven Spielberg y no tanto de quienes nos gobiernan, ¿no? Claro, y una economía que también eso uno puede prever, también con lo que nos decía Matías, el tema de hasta cuándo puede resistir una persona que no llega a fin de mes, ¿no? Hasta cuándo la esperanza, esa falsa esperanza, puede seguir sosteniendo cuando, bueno, cada vez son más familias, antes era un amigo, después llega un amigo, el primo, bueno, empiezan a ser cada vez más compleja el subsistir de la sociedad toda, ¿no? Así que, bueno, está bueno este aporte y a veces, como siempre decimos, a veces la economía y esto macro queda muy lejos y la gente no entiende de lo que estamos hablando. Entonces me parece que eso en ese punto está interesante. Bueno, les agradezco la invitación y a disposición para otras charlas sobre estos temas. Muchas gracias. Como lo macro afecta también en lo micro. Claro. En la vida de cada uno de nosotros. En cada medida que se toma tiene efectos positivos y negativos. Exacto. Entonces, bajar la inflación está bien, pero hay que ver cómo se hace. Claro. La forma que se está haciendo no es buena, porque está lesionando seriamente el tejido productivo, está precarizando cada vez más el empleo, como ocurrió con la política económica de Menem. Claro. O la de Martínez de O. Es una política bastante similar. Por algo está la familia Menem gobernando otra vez la Argentina. Exacto. Y por ahí no hay tanta memoria sobre lo que fue el menemismo en el pueblo argentino. Que ahí podemos ver si no tenemos falencia en la educación. Sin duda. Que no haya memoria del desastre social que provocó los 10 años de Menem. Sin dudas. Ejercitar la memoria, ¿no? Creo que es un punto importante y es parte también de este espacio, ¿no? No solamente informar, sino que recordar, ¿no? Lo que ha pasado y que estas políticas no son nada nuevas, sino que son bastante antiguas. Gracias, Vale. No, gracias a vos. Por el tiempo. Gracias también a Matías y a ustedes por ser parte de esta nueva emisión de Consumidores en Acción. Nos vemos muy prontito. Chau, chau.